Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Vamos a hablar acerca del estado del bienestar, porque la defensa del estado del bienestar normalmente lo ha hecho la izquierda. Y los comunistas, ¿defendemos realmente el estado del bienestar o defendemos un estado socialista? Entonces, las pocas críticas que se han hecho hacia el estado del bienestar deja la puerta abierta para que los sectores más procapitalistas, los sectores más liberales, los libertarios, los anarcocapitalistas, puedan utilizar la crítica hacia el estado de bienestar, por ende, a los impuestos, y los comunistas nos quedamos con una especie de limbo acerca de esta cuestión porque defendemos el estado socialista, sí, pero claro, ¿qué hacer con el estado del bienestar? Entonces, creo que es necesario hacer un análisis real del origen del estado del bienestar, qué es el estado del bienestar hoy y qué defendemos los comunistas. Entonces, bueno, esto es lo que quiero tratar en este vídeo, así que vamos con el vídeo, este es Replaneta. Comenzamos. En los países capitalistas, la mayoría de las políticas económicas que se adoptan pueden ser más conservadoras, más liberales, en pro de la intervención estatal o en contra. Pero siempre están dentro del marco capitalista, dentro del modo de producción capitalista. Y de ahí no se sale. Históricamente la izquierda siempre ha abogado mucho más que los sectores liberales en pro de una intervención estatal, ¿vale? Para, digámoslo así, amortiguar ciertas deficiencias que puede generar por sí mismo el capitalismo. Y los sectores más derechistas, más liberales, pues abogan porque el Estado no meta mano en el mercado, en la economía y que todo se base en la libre influencia de la oferta y la demanda, el mercado y que todo se rija en cuanto a lo que marque el mercado, ¿verdad? Claro, en este aspecto, dentro del modo de producción capitalista, los comunistas también convivimos en ese modo de producción. Lógicamente queremos superar este modo de producción. Nosotros abogamos por la revolución proletaria para llevar a la clase trabajadora hacia la sociedad socialista. Es decir, a la superación del modo de producción capitalista. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que somos conscientes de que hoy, en el modo de producción capitalista, literalmente coger y desmantelar de golpe el estado de bienestar sin haber una alternativa real, como puede ser la sociedad socialista o la revolución, al ser consciente de que eso está lejos, nosotros criticamos a los sectores más derechistas y sobre todo a los sectores más liberales de que quieran literalmente cargarse el estado de bienestar. ¿Por qué? Porque el cargarse el estado de bienestar hoy significaría dejar desamparada a muchísima gente que tiene unos ingresos mínimos, justos o que no tiene ingresos. ¿De acuerdo? Claro, lógicamente yo estoy de acuerdo con las personas que afirman que, claro, todos los servicios sociales, toda la sanidad pública, la educación y demás que se pueden dar dentro del estado de bienestar está sujeta a la lógica capitalista, a la lógica del mercado y al fin y al cabo se ofrece un producto más que tiene que competir con el producto privado. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Vamos a partir desde ahí. Totalmente de acuerdo, objetivamente es así. Que algo esté estatalizado o que lo maneje el Estado no significa que sea socialista per se. Si se está dentro de un marco y de una lógica capitalista, esto está sometido a dicha lógica. ¿De acuerdo? Pero, lógicamente, ¿cuál es la alternativa hoy? Si se carga, literalmente es privatización. ¿Y eso es un avance? No, no es un avance. No, el avance es desencadenar la revolución y constituir una sociedad socialista. Bien, pero hay que ser consciente, análisis concreto de la situación concreta. Esta máxima leninista es clave y es el pilar del análisis marxista-leninista. Bien, entonces, repito, hoy, la verdadera alternativa a quitar el estado del bienestar, ¿cuál es? La privatización. La privatización pura. Es decir, sí, si nos pueden quitar ciertos impuestos y que la gente respire en cuanto a la carga impositiva, ¿no? Bien, pero
Todo lo demás será costeado. Cada uno tendrá que costeárselo, tendrá que ir por el ámbito privado. ¿Queremos eso? ¿Los comunistas queremos eso? Claro que no, por supuesto que no. Entonces, vamos primero al origen del estado de bienestar. El estado de bienestar, prácticamente, bueno, sin irnos muy atrás, hacia las primeras leyes de pobres y demás, sin irnos tan atrás, vamos a después de la Segunda Guerra Mundial. El estado de bienestar per se se genera después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Como contrapeso de la Unión Soviética. Y eso está clarísimo, además, porque cuando la Unión Soviética se desmantela, pasan al menos una década, bien, porque no ha sido de golpe, sino que va paulatinamente, tiene un desarrollo, ¿de acuerdo? Se ha ido desmantelando. Se ha ido desmantelando. ¿Por qué? Porque ya no es necesario, porque no existe la Unión Soviética que hacía de contrapeso, ¿de acuerdo? Esto tienes que tener claro. O sea, los países capitalistas no podían estar llamando a la Unión Soviética el imperio del mal. Porque constantemente, sobre todo Reagan, acuñó este término, el imperio del mal, hay que derrotar con el imperio, hay que derrotar al imperio del mal. No pueden estar acusando todo el rato de esto y de dictadura totalitaria a la Unión Soviética, cuando después la clase trabajadora se daba cuenta de que la Unión Soviética ofrecía unas prestaciones sociales mejores que los países capitalistas. Era una falacia en sí mismo, entraba en una contradicción las élites capitalistas. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, crearon un sistema social, un estado del bienestar, en el que, bueno, los impuestos de los trabajadores se iban a ir destinados al servicio público para que se le devolvieran a modo de eso, de servicios públicos, sanidad, educación, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues esto ha tenido una cierta lógica y además una cosa os digo, ha hecho que dentro de la clase trabajadora impere un cierto conformismo para con el estado de bienestar, ¿no? O sea, la clase trabajadora entiende que sin radicalizarse demasiado, sin tener que ir a una revolución proletaria, se da cuenta de que, bueno, yo tengo mi salario, me quitan ciertos impuestos, pero luego me lo devuelven a modo de servicio social y oye, pues lo que me devuelven no está mal. Es decir, se impera una especie de conformismo, también es un método de dominación de la burguesía, un método de dominación no violento de la burguesía para apaciguar al proletariado y para que no se agudice la lucha de clases. Es una especie de conciliación entre clases. El estado de bienestar tiene ese objetivo. Bien, y bueno, no hay que negar que gracias al estado de bienestar muchas mejoras, en la clase trabajadora ha tenido muchas mejoras, que han ido en concordancia con los suculentos beneficios que ha obtenido la burguesía en esos años. Por supuesto que no. Para nada. Para nada. La mejora de las condiciones de vida de los trabajadores son innegables, pero no han ido de la mano de los beneficios que han obtenido, de la acumulación de capital que han obtenido las empresas privadas y los grandes capitalistas. Bien, eso hay que dejarlo bien claro. Pero sí ha habido unos avances. Eso también está claro. ¿Qué es lo que ocurre? A partir de los años 90 la Unión Soviética ya no existe. Esa Unión Soviética que hacía de contrapeso y obligaba a los estados capitalistas a otorgar ciertos servicios sociales a los ciudadanos. Y ojo, cuidado, no solamente por la Unión Soviética que era el contrapeso, sino también por las luchas obreras que han habido en los países capitalistas, por el sindicalismo y por distintas protestas que ha habido. No vamos a quitar el mérito a los proletarios de los países capitalistas. Por supuesto que no. Pero tened en cuenta, la Unión Soviética es desmantelada en 1991 y a partir de ahí comienza una degradación del sistema público de los países capitalistas. Pero una degradación enorme. Yo voy a hablar de España, ¿de acuerdo? Porque es el tema que mejor conozco. Miremoslo. La sanidad, la educación ha ido cuesta abajo y sin frenos. Lógicamente la burguesía no puede de la noche a la mañana pasar con una motosierra y eliminar todo el estado de bienestar. Por supuesto que no. Lo hace poco a poco. ¿Y cuál es la táctica que usan para poder desmantelar el estado de bienestar? Es muy sencillo. Cada vez ofrecer servicios sociales de peor calidad y con una burocracia excesiva. ¿Qué es lo que se consigue con esto? Que se vaya degradando esos servicios públicos. Esa sanidad, esa educación, se va degradando. Y a su vez, el Estado sigue chupando
con los impuestos a la clase trabajadora? ¿Qué es lo que ocurre? Que se desarrolla una percepción dentro de la clase trabajadora de que no se le ve la lógica pagar impuestos. ¿Por qué? Porque dice la gente, a mí tengo una carga impositiva bastante grande. A mí el Estado me quita con los impuestos X de mi salario. Y luego yo quiero ir a la sanidad pública, porque me ha salido algo y tengo que largas muchísimos meses para que me den una cita, el servicio que me dan es nefasto. Entonces, claro, la gente dice, ¿para esto? ¿Para esto? Pues para esto que me quiten el impuesto y me voy a la privada. Es decir, fomentan la propia privatización. ¿Cómo? Que la gente mismo se pase a los servicios privados. Pero, tenerlo en cuenta, creando una burocracia excesiva en el estado de bienestar, en sus servicios, y degradando los servicios. Así consiguen que la gente se harte y vea su sanidad como una auténtica basura. Bien, así vemos, por ejemplo, las protestas que hay ahora mismo en Madrid. Bien, y luego nos golpeamos el pecho que España tiene la mejor sanidad de Europa, ¿no? Es una auténtica vergüenza. Entonces, claro, esta estrategia va encaminada a obtener una justificación por parte de las clases adineradas, de la burguesía, del sector privado, para imponer, o mejor dicho, levantar a ciertos elementos procapitalistas que pongan un discurso que es abaratemos los impuestos, pongamos en primer plano los servicios privados, que son más eficientes, ¿no? Meter esa idea en la clase trabajadora de que el servicio privado siempre es más eficiente que el servicio público, y justificar el fin del estado del bienestar. Esa es la estrategia. Y no hay nada más que ver vídeos o pasarse por canales de reconocidos libertarios para darnos cuenta de que se sigue un patrón. Se degrada el estado del bienestar. Se ofrecen servicios públicos de mierda. ¿De acuerdo? De mierda. El Estado sigue chupando con los impuestos. La gente se mosquea. No me da lógica pagar esos impuestos. Entonces, en el momento idóneo, ¡pam!, aparecen personajes como puede ser Javier Milei en Argentina, ¿no? Y, en plan motosierra, como habla él, de que hay que quitar muchísimos aspectos, servicios públicos que ofrece el Estado, en este caso el Estado argentino, y que la gente se vaya a la privada, porque es más eficiente y porque al ser privado, teóricamente, ¿no?, satisface las necesidades materiales de la población de una mejor manera, porque está sujeta a oferta y demanda. Pero es que los servicios públicos también están sujetos a oferta y demanda, porque están dentro del sistema capitalista y están supeditados a la lógica capitalista. Esto es así. Esto es así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que he dicho al principio, que los comunistas no insistimos lo suficiente en que nosotros no estamos a favor ni del estado del bienestar ni de los impuestos. Nosotros no estamos a favor, que eso quede bien claro. El comunismo no es más impuestos. Porque la aparición de estos elementos lo que ha hecho es reducir el debate a meros infantilismo. Los comunistas no defendemos los impuestos. Per se, no. No es nuestro objetivo. Ahora bien, entendemos, análisis concreto, la situación concreta, entendemos que dentro del modo de producción capitalista puede llegar a ser tolerable, incluso aceptable. Si un gobierno socialdemócrata apuesta por subir los impuestos a las clases más adineradas, pues lo podemos ver aceptable. Claro que sí. Que haya un impuesto progresivo, claro que sí, lo vemos aceptable. Eso no es ningún misterio. En eso podemos estar de acuerdo con ciertos sectores socialdemócratas. Otra cosa es que lo lleven a cabo los socialdemócratas. Porque siempre se habla de subir y bajar impuestos sin hacer análisis de clase. Porque no se puede subir siempre impuestos en términos absolutos. No, subimos impuestos a todos. Sí, subimos a los más ricos ya, pero a los más pobres también. A la clase trabajadora también. Bajamos impuestos. Bien, bajamos impuestos en términos absolutos. Bajamos impuestos a los ricos también. No, tiene que haber una progresividad y se tiene que hacer una diferenciación de clase en este sentido. Bien. Pero lo importante es que al no hacer esta crítica y al no aclarar nuestra postura respecto al estado del bienestar y a los impuestos, dejamos la puerta abierta para que los elementos más procapitalistas y libertarios se adueñen de este discurso
y se presenten ante la ciudadanía como, nosotros estamos a favor de que el Estado nos robe. Porque van con ese discurso, un discurso casi anarquista, digámoslo así, el Estado nos roba. El Estado coge el dinero de mi bolsillo y se lo queda para ofrecerme mierda. Claro, es ahí el problema. Es ahí el problema, que la gente lo acaba asimilando porque ve la realidad que el Estado le quita mucho en concepto de impuestos. Que la carga impositiva es enorme. ¿Qué pasa en los países nórdicos? En los países nórdicos pasa otra cosa, porque en los países nórdicos la carga impositiva es muy alta. Muy, muy alta. Muy alta. Más del 50%. ¿Bien? Pero los servicios sociales que les dan son muy buenos. Y ahí tenemos que muchísima gente, que en los países nórdicos las ideas más libertarias no tienen calado, porque la ciudadanía está orgullosa de pagar impuestos. ¿Por qué? Porque se les retribuye, ven que ese fruto les vuelve a modo de servicio social. Nosotros tampoco estamos a favor del modelo nórdico, porque es socialdemocracia pura, bien ejecutada, pero es socialdemocracia pura. Nosotros queremos un Estado socialista. Ahora bien, hoy, ahora, cuando la revolución ni se ve, que desgraciadamente, no me gustaría decir eso, pero es que desgraciadamente es así. ¿Qué planteamos? La destrucción del estado de bienestar. Claro, esa es mi pregunta. Tenemos que hacer la crítica pertinente. Bien, a los impuestos, al estado de bienestar, a los servicios sociales, y lo repito por tercera vez, de mierda que nos ofrecen. Tenemos que criticar todo eso. Bueno, y en España, ni que decir ya que según qué comunidad autónoma, pues el servicio social que se ofrece es distinto. Otra anomalía que tiene España. Pero lo que hay que entender es que nosotros comunistas debemos ser críticos con esto, tanto con los impuestos como con el estado de bienestar, pero hacer un análisis concreto de la situación concreta. Tenemos que decir a las masas trabajadoras de que, ojo, cuidado, nosotros no somos los socialdemócratas que defendemos que se os hincha impuestos para daros migajas. Nosotros defendemos el Estado socialista, porque habiendo una sociedad socialista y el Estado socialista nacionalizando los sectores estratégicos y varias empresas, tiene por dónde financiarse, porque hoy el Estado solamente se financia por impuestos, porque hay muy pocas empresas que son estatalizadas hoy. Bien, entonces, ¿de dónde recibe financiación? ¿De los impuestos? Está clarísimo, de los impuestos. Eso es uno de los discursos que dan los libertarios, por ejemplo. ¿Es verdad? El Estado se financia de los impuestos, de una gran manera. ¿Qué es lo que ocurre? Que en un Estado socialista, el Estado no solamente se puede financiar de impuestos, se puede financiar de ciertas empresas públicas. Y se adueña de un plusvalor generado. Entonces los impuestos deben de ser más bajos o en un determinado momento de ese socialismo pueden ser inexistentes esos impuestos. Porque el Estado se mantiene. Porque puede funcionar ese Estado al margen de los impuestos. Y no hay nada más que ver. Ya dediqué un vídeo al comunismo igual impuestos, preguntándolo, ¿no? Ya dediqué un vídeo a esa cuestión. Y ya puse los gráficos de que en la Unión Soviética, por ejemplo, la carga impositiva era menor que en Estados Unidos o en el Reino Unido. En Albania no tenían impuestos, en Corea del Norte no tienen impuestos. ¿Es Corea del Norte un paraíso liberal? No, ¿verdad? ¿O la Albania de Hoxha era un paraíso liberal? No lo creo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que insistir, que nosotros no estamos a favor de los impuestos y que el estado del bienestar no es más que realmente una especie de conciliación, es un método de dominación de la burguesía, un método de dominación no violento de la burguesía para conciliar las clases, dar migajas a la clase trabajadora y que impere un cierto conformismo. Que lo que pasa es que hoy el estado de bienestar se está degradando, se está desmantelando. Es el proceso a lo que vamos, la privatización plena de la mayoría de los servicios públicos que existen. Pero la gente todavía le toca, al menos en España, le toca la vena sensible, ¿no? El desmantelamiento del servicio público. Porque lo ve, ahora mismo se está viendo en Madrid. Se está viendo que al ver que la sanidad pública, de la que igual hace unos años muchos madrileños se podían sentir orgullosos, hoy, al ver lo que tienen, se manifiestan. La cosa no puede quedar ahí, y los comunistas tampoco podemos quedarnos ahí, tenemos que defender un Estado socialista. No podemos quedarnos
conformarnos con el estado de bienestar. Tenemos que ir más allá. Tenemos que defender el Estado socialista, donde ahí los servicios públicos sí que se garantizan. Y no a costa de la clase trabajadora, no a costa de coserle impuestos al trabajador. Recordad lo que decía Marx. Contribuir al Estado capitalista con los impuestos es alta traición. Dijo eso Marx. Abajo los impuestos, se llama así el texto de Marx. Pero claro, no podemos dejar que los libertarios se adueñen de ellos, de ese discurso. Tenemos nosotros también que ser críticos. Ahora bien, sabiendo que hoy puede llegar a cumplir con un objetivo, que es que las clases más precarias, los segmentos de la sociedad que viven al límite, que están sufriendo la precarización, los trabajadores que pese trabajando llegan muy difícilmente a final de mes, que esos no pueden permitirse el lujo de irse a la privada. Y que para ellos, desgraciadamente para una gran mayoría de la sociedad, el estado de bienestar es necesario. Pero nosotros tenemos que insistirles de que esto responde a una historicidad concreta, responde a un momento concreto del capitalismo. Y además una cosa digo, que exista el estado de bienestar no hace más que demostrar el propio carácter depredador del capitalismo, en el que acaba sometiendo a todos y dejándolos desamparados en una selva en la que cada uno tiene que buscarse la vida. Y claro, el que más tiene defenderá eso, porque puede buscarse la vida tranquilamente, pero el que no tiene, ¿qué va a hacer? No, esfuérzate mucho. Preguntemos a los trabajadores de África a ver cuánto se esfuerzan, o a los inmigrantes que trabajan en cualquier país, a ver si no se esfuerzan, y a ver por qué no son ricos, claro. Hay que dejar de lado ya esos pseudo mentalidad de tiburón y discursos de coach y demás, y ceñirse a la realidad y darse cuenta de lo que hay. Así que bueno, espero que con este vídeo la gente reflexione y insto abiertamente a los comunistas de que no podemos dejar a los libertarios y demás el discurso contra el Estado, el discurso contra los impuestos, el discurso contra nuestro estado de bienestar. Nosotros también tenemos que librar esa guerra, siendo conscientes de lo que hay hoy, haciendo un análisis concreto de la situación concreta, pero sabiendo que nosotros defendemos un Estado socialista y tenemos que explicarles a los trabajadores que en un Estado socialista no se les crujiría impuestos, de que los servicios sociales y públicos serían de calidad, y ahí tenemos que insistir. Así que bueno, voy a dejar aquí este vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dar like. Si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para poder donar dinero, ayudarnos a crecer y bueno, para que nos cunda seguir haciendo estos vídeos, porque aunque no lo parezca, tiene su trabajo. También tenemos en la descripción del vídeo el enlace de los documentos que tenemos a la venta, que creo que os va a interesar muchísimo los documentos. Pasaros por el blog de entrevistas también, que recordad que tenemos entrevistas pero que muy interesantes. Y nada, seguidnos en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, donde subimos contenido a diario o casi a diario. Así que bueno, esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Salud, camaradas.